Buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en estos Facebook Live que hace la comunidad Piensa Sano en alianza y conjunto con el staff del Grupo Médico del Hospital Central de Apizaco, y en donde tratamos de llevarles a ustedes temas de interés general, tratados de una manera muy sencilla para que les sean de alta utilidad. Y hoy, bueno, pues no es la excepción. Antes de iniciar, quisiera decirles que, bueno, estamos por acá en este rumbo en un día lluvioso, una tarde con un poco de lluvia. Esperemos que el internet no nos falle, pero si hubiera alguna pequeña interrupción, pues les pedimos paciencia, no se retiren, será seguramente alguna cuestión de segundos. Esperemos que no sea así. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Cecilia Palacios Ávila. Gracias, Ceci, por acompañarnos. Estamos realmente de manteles largos porque la doctora Ceci, ustedes van a escuchar, es una persona muy reconocida a nivel nacional sobre el tema que vamos a hablar. Realmente es pionera en muchos lugares de lo que se está tratando de este tema tan importante y relevante, sobre cuidados paliativos, sobre voluntad anticipada. Ella es especialista en anestesiología, hizo su especialidad en la Ciudad de México, en la Secretaría de Salud, y después hizo una alta especialidad en medicina del dolor y cuidados paliativos en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología, donde ahí mismo hizo una alta especialidad en manejo intervencionista del dolor, y es maestra en Administración de Servicios de Salud en el ESAP. Y además de que tiene cargos muy relevantes pues en la Ciudad de México, porque ella, tanto la parte legislativa como la asistencial, como a mí me ha tocado, y pues la conozco de hace años de cerca, me ha tocado ver cómo interviene en una familia cuando hay un paciente, digamos, en etapa terminal, pues cómo se comporta todo esta temática jurídicamente, médicamente, familiarmente, psicológicamente, etcétera. Entonces, gracias, Ceci, por aceptar la invitación y acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, doctor, un gusto. Pues miren, estamos hablando de algo a lo que tal vez culturalmente no nos gusta mucho enfrentar o platicar, que es la muerte. La muerte, que es inevitable, que ahí está, nos tocará a todos tarde que temprano, y que pues a lo mejor como que no queremos tratar el tema frontalmente, tal vez sea un tema cultural, pero va a suceder a nosotros, a nuestros familiares, así es la vida, pues el ciclo de la vida, y entonces ahora tenemos que prepararnos un poco para que pues los últimos días de nuestra vida, de ser posible, conozcamos más el entorno médico, el entorno jurídico que existe, para poder en un momento dado tener una muerte menos dolorosa para uno y para la familia, digamos, más digna, ¿no? Entonces vamos a hablar en principio, este es el escenario de lo que estamos platicando para que ustedes vayan tomando nota, y también pues saben que al final del programa hay unos minutos de preguntas y respuestas. Iniciaríamos por el concepto de voluntad anticipada, que nos pudieras comentar, Ceci, sí, el concepto tal cual. Bueno, voluntad anticipada es todo un proceso que se lleva a cabo para pacientes, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad terminal, ¿no? Que tienen alguna enfermedad amenazante para la vida, pero eso es el formato, o el firmar voluntad anticipada es solo la culminación de todo el proceso. Realmente es todo un proceso en el cual, como usted mencionaba, tenemos que hacer un abordaje interdisciplinario, otorgar cuidados durante una enfermedad crónica y además otorgar cuidados al final de la vida. Entonces, firmar una voluntad anticipada es la conclusión de todo este acompañamiento por un equipo interdisciplinario que incluye el área médica, el área de psicología, trabajo social, enfermería. Y bueno, en este sentido de voluntad anticipada existen dos maneras de firmarla. Una es yo estando sano, sin padecer ninguna enfermedad, puedo ir ante un notario y firmar este documento, el cual menciona qué cuidados quiero yo al final de la vida. Si quiero ser sometida a procedimientos invasivos, ¿no? A tratamientos que en alguna situación se vuelven fútiles o inútiles, tratamientos que obviamente no es, por supuesto, intencionalmente, pero que pueden caer en obstinación terapéutica porque, bueno, son procedimientos o tratamientos que no van a mejorar, que no van a cambiar en nada el pronóstico de esta situación clínica. Entonces, cuando se hace
ante un notario, lo podemos hacer todos los que estamos ahorita reunidos, que no tenemos ninguna enfermedad terminal, ante un notario. Ahí debemos de llevar 2 testigos y debo de nombrar a un representante para que en el caso de que a mí me pase algo y ponga en riesgo mi vida, mi representante de fe de que eso se va a cumplir, eso que yo estoy firmando, donde yo estoy diciendo que no quiero que, por ejemplo, en el caso de un accidente, ¿no?, que también puede suceder, traumatismo craneoencefálico y hay alguna lesión cerebral, yo no quiero que me intuben y fallezca en el hospital intubada. Entonces, esto va tal cual en este formato que se firma de voluntad anticipada, que tiene una implicación legal, sí, porque equivale a un testamento vitalicio, ¿no? Es importante también mencionar que este documento no tiene caducidad, o sea, no es que yo lo firmo ahorita y el próximo año ya no tiene validez, no. Este documento tiene validez desde que yo lo firmo hasta el momento en el que se tiene que usar y se ejecuta, ¿no? Se hace válido, pues. Que eso es importante mencionarlo, y también es importante mencionar que este documento tiene validez en todo el país, porque si bien no todos los estados de este país existe la ley de voluntad anticipada se puede sustentar o fundamentar con la Ley General de Salud. Específicamente en el artículo 166 bis hace mención a todo este proceso de voluntad que vuelvo a repetir, voluntad anticipada se culmina en un documento, pero es todo un proceso que acompaña a estas personas, ¿no? También se puede fundamentar con el reglamento de la Ley General de Salud, con el artículo 138. Entonces, aunque en un estado de nuestro país no exista ley de voluntad, ¿se puede firmar? Sí. Una vez que uno lo firma y llega a otro estado y quieren hacer válida la voluntad, debe de hacerse válida porque es un documento legal, ¿sí? Entonces, se ampara y se fundamenta con estas dos, con la ley general y con el reglamento de la ley general. Entonces, esto a grandes rasgos es voluntad anticipada, ¿no? En la forma de que una persona sana la puede firmar. Que eso es importante dejarlo claro porque de repente se malentiende que solo cuando tenemos una enfermedad terminal podemos firmar voluntad, y no es así. Podemos firmarla aún estando sanos, aún no padeciendo ninguna enfermedad. En el caso de que yo no he firmado mi voluntad anticipada y me diagnostican una enfermedad terminal, sobre todo y más aún en un periodo corto de vida, ahí también puedo firmar voluntad anticipada. Lo que se firma en un hospital o en esta situación de terminalidad es un formato que por lo menos en la Ciudad de México se encuentra disponible, solo lo descarga, se imprime, y en este formato también necesitamos un representante y 2 testigos. Para que sea válido este documento en un hospital, obviamente debe fundamentarse en un resumen clínico en el cual el médico tratante hace referencia a que este paciente tiene una enfermedad terminal en un periodo de vida corto, y es el único requisito que se necesita. Además, bueno, de que los testigos tienen que llevar su credencial de lector vigente o alguna identificación oficial, pero también se hace de esta manera, ¿no? Entonces, existen estas 2 formas de firmar voluntad. Un paciente sano ante un notario, un paciente con una enfermedad terminal en un hospital, siempre y cuando en el estado exista la ley de voluntad, ¿no? Porque parte de la ley o como un anexo de la ley son estos formatos que se descargan. Es decir, nos comenta la doctora Ceci que nosotros podemos decidir desde este momento, independientemente de la edad que tengamos y si estamos sanos, podemos ir a una notaría en cualquier lugar de la República Mexicana y firmar nuestra voluntad anticipada, claro, como ya comentó, con testigos y con un representante, porque ahí vamos a definir, si a mí me llegara a pasar esto, no quiero que me hagan esto, no quiero que me hagan esto, no quiero que me martiricen, no quiero que me intuben, no quiero, etcétera, etcétera. Claro. A mí yo prefiero morir en mi casa con las personas que me quieren y ya, no me hagan
ninguna maniobra de resucitación, no me hagan nada agresivo, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, digamos, es una forma de decir, yo así quisiera el escenario de la etapa final de mi vida. Ahora, la otra es, y bueno, comentándoles que aunque alguna legislatura local no haya hecho la tarea de la ley, Claro. esta se suple por la cuestión de la Ley General de Salud. Y el otro escenario es, estamos en un hospital por un accidente automovilístico, por un accidente vascular, por un infarto, por lo que sea. Claro. Pero ahí es importante lo que subrayas, que un médico diga, ya lo que tienes ya no tiene curación. ¿Eso es importante? Claro, que él determine de acuerdo a la especialidad, de acuerdo a la patología de la que se trate, que el médico tratante especifique que es una enfermedad terminal, ¿no? Que es una enfermedad no recuperable. Sí, en el caso de enfermedades terminales, en el caso de un accidente, por ejemplo, bueno, si hay algún traumatismo, ¿no? Que comprometa muchos órganos vitales, obviamente la evolución sabemos cuál es, ¿no? Y eso lo convierte en un paciente terminal, porque de repente se entiende que terminal solo es cáncer, y no, o sea, hay muchos pacientes que al final, por cualquier situación, o no solo por cáncer, sino por eventos traumáticos, pueden ser terminales, ¿no? Accidentes, claro, y cualquier otra enfermedad que condicione la vida o que ponga en riesgo la vida, ¿no? Y que, pues además sean pacientes que tengan alguna enfermedad incurable, independientemente del cáncer, ¿no? Ahora, si digamos alguien tiene ya una enfermedad incurable, pero por alguna razón ya mentalmente no está completamente consciente, coherente, que ya no puede diferenciar, etcétera, digamos, a lo mejor es válido que yo le comente, aunque no haya ido a una notaría porque ya estoy en el escenario 2, de estar en un hospital, que yo le diga a mis hijos, miren, a mí si me pasa esto, claro, ¿sí? Yo les pido que estén pendientes de que ustedes puedan firmar, ¿sí? Mi voluntad anticipada, o vigilen que se den en estos lineamientos mis últimos horas o días de vida, ¿no? Entonces, si ya la persona no tiene sus facultades íntegras mentalmente, puede ser un familiar, ¿es así? Sí, claro. Es importante, como usted mencionaba al inicio, pues hablar de este tema de la muerte, ¿no? Porque finalmente va a llegar, la muerte no es opcional ni es negociable, entonces debemos de quitar estos tabú que hay de hablar acerca de este tema, ¿no? Entonces sí es importante poderlo platicar con nuestra familia. Cuando el paciente está inconsciente, entonces se puede firmar por los familiares, sí. En orden puede ser el esposo, el cónyuge, los hijos, los papás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de niños que tienen alguna enfermedad incurable, pues ahí quien firma es el papá. Entonces, en este sentido de firmar voluntad anticipada en un hospital, se puede hacer por el paciente cuando está cognitivamente íntegro, o se puede hacer por el representante, es decir, algún familiar que lo pueda hacer, ¿no? A quien uno facultó. Claro, sí. Entonces, si él presenta su identificación y toda la documentación, no hay ningún problema en que quien firme la voluntad sea un familiar, ¿no? Porque el paciente ya no está en condiciones de hacerlo. Tanto en la forma del notario como en la forma del hospital es importante que el representante pues dé fe, ¿no? Y vigile que esto se lleve a cabo, que eso es fundamental. Entonces, en el hospital sí se puede hacer mediante estas dos opciones, ¿no? Sí, aquí lo más importante para poder fundamentar una voluntad anticipada en un hospital, obviamente es el resumen clínico, donde se incluyen pues todas las escalas que nos hablan de la progresión de la enfermedad, de la posibilidad de sobrevida, ¿no? Hay muchas escalas que valoran funcionalidad, que nosotros utilizamos también. Para el tema específico de COVID, también se trabajó algo en la Ciudad de México, toda una estrategia para firmar voluntad anticipada en pacientes con COVID. Entonces también aquí se incluyen escalas de terminalidad y de progresión, y una vez que se hace todo este análisis, pues se puede otorgar el folio de voluntad anticipada, ¿no? Entonces eso también es importante. Claro, digamos, uno en voluntad anticipada puede decir, si a mí me detectan un problema incurable,
si no necesito, no quiero que me intuben, no quiero esto o lo otro, deseo que me lleven a mi domicilio. Entonces es una alta basada en la firma de la voluntad anticipada. Sí, se puede hacer mediante este proceso, y además algo importante que se está trabajando en la Ciudad de México es que este formato de voluntad anticipada tal cual incluya directrices anticipadas, es decir, específicamente poner qué sí quiero y qué no quiero, porque de repente cuando se firma voluntad anticipada es, no, ya no le hagan nada porque tiene voluntad anticipada, y pareciera que firmar voluntad anticipada es como, pues hay que abandonar al paciente y no hay que ponerle ni siquiera para el dolor, y pues bueno, ¿no? Hay que evolucione. No, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, estas directrices, que es lo que estamos trabajando y está por publicarse en la Gaceta de la Ciudad de México, es, no quiero que me den soporte vital avanzado, ¿no? Que me den intubación, que me conecten a un ventilador, pero sí quiero no quiero tener dolor, ¿no? Quiero control del dolor, quiero control de los síntomas, quiero soporte al final de la vida, que esto es fundamental, ¿no? Es decir, se puede otorgar, sí, mediante sedación paliativa, ¿sí? De esta sedación, bueno, hay diferentes tipos, dependiendo de cada paciente, dependiendo de la patología, toda esta situación. Pero entonces, porque el formato de voluntad anticipada dice no quiero medidas invasivas, pero como no dice que sí quiero, de repente se malentiende, ¿no? Y entonces viene toda esta situación. Haciendo todo este análisis de cómo está la voluntad anticipada en este país, se hizo por eso este trabajo de directrices, además de que la ley así lo marca, ¿no? En su artículo 4, solo que no viene per se explícitamente en este formato. Esto es lo que se está trabajando. Entonces yo creo que en un mes, 2 meses más o menos, se publicará en la Gaceta, que eso lo hace ya un documento oficial, y que de ahí ya se puede bajar a cualquier otro estado, y entonces viene esto así tal cual, directrices anticipadas, ¿no? ¿Y consideras que en ambas partes hay un avance aún todavía incipiente, es decir, en la parte cultural de la sociedad, de la gente, en conocimiento de esto y el decir, bueno, yo quiero así, voy a enterarme un poco más, pero también en la parte del médico, del grupo de enfermería, de la parte del hospital, también ya se ha hecho una tarea de difusión para que ellos sepan y respeten? Se está haciendo continuamente campañas de difusión, porque esto que usted menciona es súper importante, ¿no? Yo soy anestesióloga, y entonces en mi formación como anestesióloga era, pues el paciente se puede morir donde sea, menos en el quirófano, y entonces tú haces lo que sea por sacarlo, ¿no? Cuando a veces eran pacientes que no eran recuperables, ¿no? Entonces, entender o dar formación a todos los médicos en el tema de cuidados paliativos, que además es una parte fundamental para voluntad porque van de la mano, yo creo que es la tarea más importante que tenemos, no solo en este país, sino en muchos otros, porque tenemos que cambiar este chip de no se puede morir, ¿no? Yo creo que tendría que cambiar a se debe morir dignamente, ¿sí? Que es totalmente diferente, porque de repente en el afán de no, pues no se puede morir y hay que hacerle, caemos en obstinación terapéutica, antes conocido como encarnizamiento terapéutico, ¿no? Entonces, hacemos procedimientos... hacer cosas de más. Claro, hacemos procedimientos, damos tratamientos futiles o inútiles, ¿no? Y que lo hagamos 1 vez, 2 veces, 1000 veces, no vamos a modificar en nada ni el pronóstico ni el final del paciente. Al contrario, solo alargamos la agonía, el sufrimiento. Eso no es calidad de vida, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que se pueda tener un documento donde yo diga que sí y que no, pero bueno, lo que ahora se está trabajando es explícitamente que sí quiero, ¿no? Y no el hecho de que yo firme una voluntad es no le hagas nada, porque tiene voluntad y entonces lo abandone. No. Todo este soporte se refiere a cuidados paliativos, por eso el tema de voluntad y cuidados paliativos. Cuidados paliativos es el soporte que se le da a un paciente para mejorar la calidad de vida
pero no solo se le da al paciente, sino también se le da a la familia. En este sentido de mejorar calidad de vida, no solo es atender síntomas físicos o ver la parte física, ¿no? Que por supuesto ahí se incluye dolor, que es por lo que todo mundo vamos al médico, y que en pacientes terminales o en pacientes con un accidente, por supuesto que hay dolor, ¿no? Entonces es controlar todos estos síntomas, pero también es atender la parte física, la parte emocional, la parte espiritual, la parte social y brindar soporte por un equipo interdisciplinario, no solo el área médica, ¿no? Entonces, van de la mano, sí, porque obviamente si yo firmo un documento donde no quiero que me den, no me intuben y me quiero ir a casa, no es váyase a su casa y a ver cómo le va, no, es me voy a mi casa con un plan de soporte paliativo, ¿sí? Donde me den medicamento para el dolor, donde me den medicamento para que pueda comer, para que pueda dormir, para que pueda hacer del baño, el estado de ánimo cómo está, que no tenga náusea, ¿no? Dependiendo de la patología de que se trate, pero entonces es todo este acompañamiento, ¿no? Y yo obviamente estando en casa el tiempo que sea y por supuesto al final de la vida, pues recibir soporte, que mucho es sedación paliativa, ¿no? La sedación paliativa no es eutanasia, que también es súper importante aclararlo, porque de repente se malentiende y nos vamos al otro lado. Y bueno, eutanasia, aunque es un bien morir, ¿no? La traducción, ahí los medicamentos que se aplican son para causar la muerte. O sea, es una muerte que provocada. Yo estoy solicitando, una muerte provocada. Cuidados paliativos se traduce como ortotanasia, que es todo este soporte y que si me dan medicamentos en el tema de sedación paliativa, bueno, serán para disminuir el sufrimiento, el delirium, el dolor, la disnea, que todo esto presentamos todos al final de la vida. O sea, todos los seres humanos presentamos cualquiera de estos síntomas, ¿no? Entonces, esta sedación lo que evita es que una persona se muera sufriendo, ¿sí? La muerte ya es inevitable, ¿no? En el caso de un accidente, en el caso de una enfermedad terminal, entonces eso no se puede evitar. Lo que sí podemos evitar es que la gente sufra cuando va a morir. Eso sí, además, debemos hacerlo, además es un derecho. En el tema de cuidados paliativos, el derecho a recibir cuidados paliativos lo tenemos todos, solo por el hecho de haber nacido en este país. Está tutelado desde el artículo 4 constitucional y de ahí, bueno, la ley general, el reglamento. Entonces, es un derecho recibir cuidados paliativos, sí. Es un derecho que yo tenga una muerte digna, un bien morir, sí, ¿no? Que no se traduce a eutanasia, porque ahí, vuelvo a repetir, son medicamentos que se ponen para que el paciente muera en ese momento. Cuidados paliativos no, y sedación paliativa tampoco. Hacemos toda una valoración y obviamente hay ciertas escalas que valoran terminalidad o la fase de agonía, y bueno, esta puede durar de 1 a 5 días. Entonces, esta sedación, dependiendo de los síntomas que estemos yugulando, puede ser intermitente, puede ser continua, puede ser profunda, superficial, dependiendo, ¿no? Para dejar muy claro el término de cuidados paliativos, que se refiere a todas estas intervenciones que se hacen tanto al paciente como a la familia para que se tenga pues un buen morir, una muerte más digna, menos dolorosa, que genere menos angustia para todos, que no vean al familiar agonizando de manera dramática, ¿sí? Ese es, digamos, cuidados paliativos, pero no el decir ya está sufriendo mucho, duérmanmelo y que se muera. Es decir, para determinantemente decir, en México esta parte no está jurídicamente soportada, no existe. No, de entrada, eutanasia, lo que usted acaba de comentar de que, bueno, ya está sufriendo mucho y duérmanlo, eso no es legal en este país. Se está trabajando, aunque, bueno, cuando llegamos a esa situación tan compleja de que un familiar diga, doctora, pues es que duérmalo, significa que ellos no conocen cuidados paliativos, porque si ese paciente tiene cuidados paliativos, en ningún momento la familia me va a decir, doctora, ya duérmalo. Al contrario, ¿no? Lo van a ver tranquilo, lo van a ver estable.
Claro. Dentro de la etapa final, pero estable. Efectivamente, entonces quitando el dolor, que el paciente pueda comer, que pueda dormir, con todo el soporte tanatológico que se da, los pacientes sobreviven muchísimo más tiempo del que se esperaba, aunque sean terminales. ¿Por qué? Porque mejora la calidad de vida, porque se hace toda esta intervención no solo en el paciente, sino también en la familia. Entonces la familia es fundamental. Hay que dar este soporte en ellos porque además existe claudicación familiar y para cuidados paliativos es una urgencia. El que mi familia claudique, la familia de este paciente que yo estoy viendo, es una urgencia. Entonces, por eso paliativos es importante mencionar que es al paciente y a la familia. Y que además el soporte paliativo no termina cuando mi paciente fallece, ¿no? La parte importante es que mi paciente tenga una muerte tranquila. Pero si hablamos que es una atención que se da al paciente y a la familia, entonces tenemos que trabajar con la familia. ¿Qué se hace? Se da soporte de duelo al cuidador primario y a quien lo necesite de esa familia. De hecho, todo este proceso de una enfermedad terminal, el acompañamiento es para el paciente, pero también para el cuidador primario, porque es una situación tan compleja que de repente el cuidador primario enferma, ¿no? Y entonces ya no hay dos pacientes, ya no hay uno, sino hay dos pacientes. Cuando no se da este soporte de manera integral, pues obviamente el cuidador primario puede hasta fallecer primero que el paciente, aún con la gravedad. De ahí la importancia de que todas las personas que tengan alguna enfermedad terminal o alguna enfermedad crónica al final de la vida reciban cuidados paliativos, ¿no? Ahora, deduzco, digo, porque me ha tocado tener experiencias cercanas de personas queridas, inclusive, que como que quisieran a veces darle a alguien ya la tutela o la responsabilidad, decir, ya ayúdenos, porque además, como dices, o es una familia chica con muchas complejidades de disponer de tiempo para sus cuidados, la situación económica también, claro, a veces no pueden estar acompañándolo permanentemente, etcétera, que claudica, o sea, el núcleo familiar claudica, dicen, quisiéramos ya que ya fallezca porque ya nos dijeron que no tiene recuperación. Entonces, muchas veces entiendo que les pueden pedir a ustedes el apoyo de los cuidados paliativos porque ya hay un conflicto familiar. Sí, de hecho, parte de la atención en cuidados paliativos es la parte social donde se hace todo un análisis de qué red de apoyo tiene ese paciente, ¿no? Entonces, es importante conocer esto. También, de repente lo que usted menciona, que son familias muy pequeñas y lo mejor para ellos o para ese paciente es que pudiera fallecer en el hospital. También se puede hacer, ¿no? Puede fallecer en la unidad de cuidados paliativos este paciente si es que su familia no tiene esa red o que no tienen familiares, también se puede llevar a cabo. O cuando hay claudicación, entonces, y el cuidador primario está a punto del síndrome de burnout, bueno, pues obviamente se puede hacer que el paciente va a esta unidad, se está ahí unos días determinados mientras se da todo el apoyo a la familia y una vez que ya esté todo mucho más tranquilo, pues entonces puede regresar a casa. Dentro de toda la atención de cuidados paliativos también es importante las reuniones familiares y todo esto para saber qué red de apoyo hay y poder dejar tareas a cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Porque sí, la verdad es que solo alguien cuide a un paciente en etapa terminal es muy, muy complejo, ¿no? Es muy desgastante, por eso es importante hacer esta red de apoyo, que a veces no es la familia, pero sí los vecinos, los conocidos, y la verdad es que trabajando con ellos toda esta parte, la gente se vuelve empática y además compasiva y sí hay muy buena respuesta, ¿no? Entonces sí es importante esto. Parte de la atención de cuidados paliativos pues son las reuniones familiares. Esto es fundamental, que eso también es diferente a otras disciplinas, ¿no? Porque bueno, a lo mejor en alguna otra disciplina, pues como en la de usted, pues no se hacen estas reuniones o eso no es como una atención, ¿no? Viene el paciente, se da el medicamento y así. Con nosotros sí es fundamental toda esta parte familiar porque tenemos que hacer equipo con la familia
Tenemos que hacer equipo también con el paciente, arreglar a veces situaciones familiares con el paciente y su familia, ¿no? Porque pues paliativos no solo es dar un medicamento, sino es ver toda esta parte social, que a veces eso son más las necesidades que tiene mi paciente, más que yo le pudiera dar un medicamento controlado para el dolor, ¿no? Ahora una pregunta, Ceci, ¿existe, digamos, la capacidad de respuesta, entiendo más del sector público, de instituciones en general, ante la demanda que se está teniendo de cuidados paliativos? Es decir, cualquier persona, como tú dices, es un derecho el buscar la forma de morir más dignamente, claro, pero bueno, obviamente es un tema aparte de la pandemia que no ha terminado, pero seguramente ha dejado lecciones importantes de este tipo, pero digamos, dentro de la mortalidad normal, aún así existe, es decir, número suficiente de personas que dominan estos temas para ir a hacer intervenciones en todas las familias donde hay un caso de una muerte inminente. Se ha avanzado un poco más, pero sí es un tema en el que se tiene que trabajar. De hecho, desde la formación básica de medicina, la UNAM tiene esta materia, pero es una materia optativa, no es una materia todavía que todos tengan que cursar. En el Politécnico también lo maneja, pero pues son las únicas, y me parece que una o dos universidades privadas, nada más. De ahí no hay como tantos profesionales preparados ¿no? Sí se necesitan competencias específicas, sí, porque no es un tema sencillo, ¿no? Hay que cambiar de repente hasta nosotros mismos muchos modos en los que nos educaron durante la formación básica como médico. Entonces, sí hay capacidad de respuesta, obviamente hace falta más, ¿no? Pero sí se puede atender, ¿no? Muchas veces no se atiende porque la población desconoce estos temas, y entonces de repente normalizamos las cosas. Es decir, si alguien muere gritando del dolor, pues ya es como normal, ¿no? Y bueno, en el tema de dolor, pues ni alguien que tuvo una cirugía debería tener dolor, ¿no? Así de simple, mucho menos alguien que está en las últimas horas o los últimos días de su vida padeciendo alguna enfermedad como cáncer y que no tenga, que solo tenga a lo mejor un paracetamol para control del dolor. Y digamos, nos comentas que sí hay una capacidad de respuesta. Y debo preguntar, obviamente en un plan completamente de información, ¿existe también la suficiente respuesta en materiales, en medicamentos? Porque te decía yo, no hemos vivido circunstancias donde un paciente, un conocido, requiere parches de morfina, ¿no? Y entonces, bueno, entiendo que en estas unidades de cuidados paliativos se les provee, al parecer sin costo, sí, o no sé si con un costo menor, pero si uno lo quisiera comprar en forma particular, es costosísimo. Una caja de parches de morfina está arriba de los 3,000, 4,000 pesos, y creo que trae 5 parches. Creo que te dura un parche como 24 horas, 36, no sé cuántos, ¿no? Entonces, sí, es un manejo muy complejo que, bueno, cae en el terreno de ustedes anestesiólogos, en el decir, no es morfina, es un arsenal tremendo de medicamentos, claro, que hay que usar, combinar para cada caso en lo particular, y que esa persona esté estable, esté sin dolor, esté tranquila dentro de lo posible, sí, para ese final de su vida. Sí, además en este tema de medicamentos de grupo 1, ¿no? O opioides, que sigue siendo un tema todavía muy álgido en este país, porque además el consumo de morfina per cápita en México está en 0.6, cuando a nivel Latinoamérica está en 6.7, ¿no? Entonces, la gente no tenga accesibilidad y disponibilidad de opioides en este país todavía es algo que sí de repente nos conflictúa mucho, porque además es un estándar internacional que habla de calidad de vida, ¿no? Entonces, sí es un tema complicado. Se ha avanzado en este tema porque ahora, para poder tener la receta y poder prescribir medicamentos de grupo 1, ya no es como antes. A mí la primera vez que hice el trámite, bueno, fue una tragedia porque es imprimirlo, llevarlo, 1000 cosas.
A partir del 2014 que se hizo una revisión de derechos humanos de Nueva York en nuestro país, y pues obviamente salieron muchos detalles, ¿no? Y obviamente hubo llamadas de atención porque sí había mucho rezago en este tema. Se implementó un grupo de acción rápida en la Ciudad de México, y entonces dentro de este grupo se incluía gente de COFEPRIS, y lo que se hizo es que ahora existe una plataforma donde usted manda su documentación, se hace toda la evaluación, y si usted acredita para poder prescribir ese tipo de medicamentos, le liberan las recetas, se liberan 200 folios cada que uno hace el trámite. Las recetas anteriores era todo un tema porque venía mi dirección personal, mi nombre, mi teléfono, y entonces pues eso nos hacía vulnerables por el tema de que muchos medicamentos, digo, ahora todo el mundo sabemos que fentanilo se utiliza para otros fines, pues era complicado. Entonces ahora las recetas se llaman traen un código QR bidimensional, ya no vienen mis datos, solo los datos del paciente, y entonces con eso se puede adquirir el medicamento de manera particular. De manera en las instituciones, por lo menos aquí en el estado de Tlaxcala, existe una clínica del dolor y cuidados paliativos, de la cual a mí me tocó ser fundadora, ¿no? Crear esta clínica porque no había nada en nuestro estado, y pues me tocó ser la pionera de cuidados paliativos también aquí en el estado. El trabajo más importante y más complejo fue incluir este tipo de medicamentos a cuadro básico, porque no había accesibilidad ni disponibilidad. Entonces era muy complejo que los pacientes, por ejemplo los pacientes oncológicos terminales, tuvieran que ir hasta la Ciudad de México para poder obtener un frasco de morfina, ¿no? Que además morfina, pues el costo es súper accesible, pero el detalle es encontrarla, ¿no? No en todos lados existe una farmacia donde tengan este tipo de medicamentos y se puedan comprar, o sea, no lo hay. Entonces, estos medicamentos son fundamentales, sí, porque obviamente estamos hablando de pacientes que tienen patologías muy complejas. En el tema del cáncer, bueno, que son enfermedades que ya dieron metástasis a 1000 lugares, y que el dolor oncológico es de los más complejos de tratar, ¿no? Porque son varios tipos de dolor juntos en una sola persona. Entonces, no solo es morfina es uno de los medicamentos que podemos usar, no es el más potente tampoco, ¿no? Existen medicamentos 40, 60 y 100 veces más potentes que morfina, que son necesarios, por supuesto, porque bueno, una patología como cáncer de páncreas, pues duele, y duele de verdad, no 10 en una escala de EVA, duele 20. Entonces, el que los pacientes tengan accesibilidad a esto es fundamental. Y no solo son medicamentos como los opioides, digo, sí es un tema porque es complejo, porque están catalogados como estupefacientes, porque todavía este momento hay médicos que son, no, morfina no, y cómo vas a tomar eso y te vas a hacer adicto, y bueno, 1000 situaciones. Que en el caso de los pacientes terminales, obviamente, pues ni siquiera van a hacer adicción, porque a veces la sobrevida es muy corta, ¿no? Y entonces, en este sentido de, no, pues que no se lo tome porque va a ser adicción, y que grita del dolor, o sea, es como algo irracional, ¿no? Sí. Entonces, sí es importante este tema que usted toca, porque sí es lo que más nos cuesta a todos los que nos dedicamos a esto. Obviamente hay que sensibilizar a la gente que está en los altos mandos y que de repente hay todavía esta situación, pero sí se ha avanzado. La verdad es que se ha avanzado mucho en general en el país, pero el avance es del 2014 a la fecha. Esto no es nuevo. La primera clínica de paliativos o el primer hospicio pues fue en los años 60 en Inglaterra, ¿no? Entonces ya son varios años. Lo que pasa que sí es como un tema todavía que no se toca mucho, no toda la gente sabe que existe, ¿no? Porque, pues le digo, normalizamos la situación. Entonces, bueno, pues es que así es morir, ¿no? Y no, así no es morir. Claro. Yo quisiera atraer un tema, un caso que vivimos conjuntamente, porque me parece que ejemplifica lo que sucede. Yo tuve un conocido muy cercano, por cierto médico, con un problema de un cáncer de páncreas que le dio una diseminación a todo el abdomen,
fue a México con complejidades de que ustedes saben que hay pocos hospitales de concentración Sí. oncológica. Entonces, bueno, pues te reciben solamente si tienes toda una serie de criterios, si lleva estudios, si lleva, Sí. y si no, no. Y bueno, pues ya le dijeron, tiene esto, ya no tiene recuperación, a casa. Bueno, el escenario uno es, llega a su casa y ¿qué hace, no? O sea, ¿qué hace toda la familia? ¿Qué hace el paciente? Se pueden contactar con conocidos, aún médicos, y a lo mejor también los médicos desconocemos todo esto, ¿no? Entonces, es decir, pues se puede vislumbrar un horizonte de un túnel tenebroso, complicado, muy fúnebre, muy doloroso, o se puede contemplar cuando, por ejemplo, en este caso particular a que hago referencia, se consultó a la doctora Ceci aquí con nosotros el día de hoy. Ella atiende en forma integral a la familia, al paciente, lo conoce, sabe y llega el momento en que pues, le va dosificando los medicamentos, este gran arsenal que hay, hasta el momento en que, recuerdo, se le puso una bomba de infusión subcutánea, Sí. que entiendo que es un suerito con cierta presión que va lanzando microdosis, y el paciente estuvo muy estable, que le permitió despedirse de la familia, es que consciente, Sí. etcétera, etcétera, hasta que, bueno, de ninguna forma se abusó del medicamento, sino hasta que su cuerpo se agotó, pues dejó de existir. Entonces, Claro. son escenarios completamente diferentes que pues hacen una diferencia del cielo a la tierra, que yo ese día le dije a Ceci, por favor, cuando Dios decida Sí. llevarme, no estés lejos de mí, porque cambia completamente. Entonces, Sí. ese es en lo que ustedes intervienen, esa es la forma en Sí. la que atienden a una familia y un paciente. Claro, y en este sentido, por supuesto, al final hay muchas maneras de dar sedación, ¿no? Una manera muy segura es a través de un dispositivo subcutáneo. Y bueno, ahí se coloca una bomba elastomérica, se hace toda la preparación para la sedación, y además en el caso de que el paciente tenga estertores premortem, bueno, hay medicamentos que evitan que esto suceda, porque también esto angustia mucho a la familia, ¿no? Me dicen, es que doctora, se puede ahogar. Entonces, todo esto se puede evitar, sí. Entonces, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, no de los síntomas refractarios, que obviamente esto habla de que estamos al final de la vida y estamos a punto de entrar a la fase de agonía, se pueden poner mediante esta bomba. Estas bombas ya funcionan solitas, ¿no? Trabajan de manera automática, y pues hay de diferente duración. De acuerdo a los artículos y todo esto, pues una fase de agonía puede durar hasta 5 días, entonces estas bombas duran 5 días, y eso hace que el paciente esté tranquilo, ¿no? Desde que le ponemos la bomba puede transcurrir este tiempo y es normal. En algunos pacientes, si así lo permiten, se puede poner de manera intermitente, entonces tiene periodos de despierto donde puede platicar con la familia, tomar algo, no sé, ¿no? Entonces, pareciera como que esto no es posible, pero bueno, sí es posible, y a usted le toca un poco vivir esta parte, ¿no? Entonces, sí, mediante estos dispositivos se puede dar una sedación paliativa. Claro. Vamos a dar respuesta a algunas preguntas de manera ágil para poder avanzar y concluir. Cuando, por ejemplo, digamos, en una etapa terminal, los pilares de la familia, papá o mamá, nos pregunta Lore Cervantes, está por fallecer, ¿cómo logras conciliar a veces en la familia? Es un tema también social, ¿no? De interacción con ellos para decir que sí, que no, porque puede haber discrepancias de opinión entre ellos. Sí, claro. Esto es muy importante, hacer mención a una información asertiva, una comunicación asertiva, no caer en algo que se llama conspiración del silencio, que eso muchos médicos lo hacemos porque de repente le decimos a un familiar, bueno, tiene posibilidades de un 5%, ¿no? Si la gente no entiende que es un 5%, va a decir, hágale lo que sea, ¿no? Un 1%. Claro, entonces esas situaciones, lejos de ayudarnos, nos complica, porque entonces algún papá puede decir, no, pues ya no, y el otro decir sí, pero aquí la importancia de ser claros y de a las cosas llamarlas como se llaman. Sí, es muy complicado, sí. De hecho, pues nosotros durante toda la formación, en 2 años, y apenas logramos dar malas noticias. Dar malas noticias no es una cosa sencilla, pero hay que hacerlo porque cuando los papás, el esposo, los hijos
conocen la verdad, entonces cambia, ¿sí? Si a mí no me dicen la verdad, entonces yo cómo puedo tomar una buena decisión. Y eso pasa mucho, de repente, sobre todo en las personas ya mayores, los hijos saben todo el asunto, pero el paciente no sabe, ¿no? Y entonces, bueno, desde ahí está complicado porque pues no podemos hacer el abordaje como debe ser. En este caso de las disyuntivas, pues es hacer una reunión, ¿no?, con los papás, explicar la situación real, dónde estamos parados, qué se puede ofrecer, no crear falsas expectativas, y entonces después de eso se podrá tomar la mejor decisión. Claro. Nos pregunta Rafael Flores sobre en qué forma interviene la tanatología en este tema que estamos abordando. Pues es fundamental porque tanatología sobre todo es para el soporte de duelo, pero no duelo solo cuando el paciente fallece. Desde que una persona nos diagnostican una enfermedad terminal, pues desde ahí sufrimos un duelo, ¿no? Porque hemos perdido la salud, porque a lo mejor quien enferma era quien proveía y ahora ya no puede. Entonces, todo esto es fundamental y parte del soporte de cuidados paliativos incluye tanatología para poder dar las mejores herramientas y que puedan sobrellevar este proceso tan complejo desde el paciente y, por supuesto, una vez que el paciente fallece, con la familia. Claro. Nos preguntan sobre esta ley de voluntad anticipada en Tlaxcala, en Veracruz, etcétera, pero nos decía Ceci que aún si no existiera, la Ley General de Salud la subsana. Sí. Es así, ¿no? Sí. ¿La mayoría de los estados de la República ya tienen su ley? Tienen 16 estados del país ley de voluntad. Pero si no la hubiera, con la Ley General se subsana, por así decirlo. Sí, si esta persona tiene firmado su documento que fue con notario, o por ejemplo llega a la Ciudad de México donde sí hay ley de voluntad y firma su documento, su formato, perdón, en el hospital, si llegara a Veracruz y no hay ley de voluntad, entonces se puede fundamentar con la ley general. Acá tenemos en Tlaxcala. En Tlaxcala existe la ley de voluntad anticipada, entonces sin problema se puede llevar a cabo, y si no, con la ley general de salud y con el reglamento de la ley general de salud. Hay una pregunta que, bueno, la retoman por el hecho de que la ley de la voluntad anticipada se puede firmar ante notario. Nos preguntan si también la donación de órganos se hace en esos términos. Es más sencilla, ¿no? Sí, se puede también llevar a cabo. En muchos lugares se manejan de las dos maneras o incluye las dos formas, pero sí también se puede hacer ante notario. Le dan también un folio, el cual uno debe portar siempre, en el caso de que ocurriera algún accidente y esto, se puede hacer la procuración de manera oportuna, ¿no? Que eso es fundamental. Ahora, en cuestión de voluntad anticipada, ¿opera lo mismo en menores de edad? Sí, ahí menores, niños. Sí, obviamente ahí se haría solo en el caso de que tenga una enfermedad terminal. Porque ¿El niño esté en capacidad de discernir? Sí, lo que pasa es que para que firme voluntad anticipada debe ser mayor de edad, ¿no? Entonces, si es mayor de edad, lo puede firmar él con el notario. En el caso de los niños, se debe hacer bajo el formato en algún hospital. Obviamente, aquí es importante trabajar mucho con los papás, ¿no? Porque si en niños se da mucho esto de la obstinación terapéutica, ¿no? De repente sí nos ha tocado ver casos de que le decía a un niño con leucemia y dicen, no, pues tiene el 5% de que pueda salir bien después del quinto trasplante. Dices, bueno, ¿y qué tanto es eso? Entonces, de repente, no todos entendemos esto, a lo mejor hay familias que no tienen como esta comprensión, entonces hay que ser como muy claros. Y ahí se trabaja con los papás. Y si así lo amerita, porque obviamente ya hubo todo un recorrido en cuanto a tratamientos, a lo mejor varias líneas de tratamiento oncológico, y el resultado ha sido muy desfavorecedor en lugar de poder avanzar hacia algo mejor, pues entonces los papás pueden firmarla. Bueno, pues vamos redondeando un poco el tema para ir creando algunas conclusiones. Voluntad anticipada, es decir, se puede hacer, como nos decías, doctora Ceci, ante un notario con testigos y un representante, sí, o ya cuando estamos en un hospital ante una amenaza inminente de una enfermedad, cuando hay un documento de un médico que dice tienes un problema que ya no tiene solución. Exacto. En ese momento ya determina uno y decide
qué sí, qué no, y que están en la tarea de puntualizar qué Directrices conceptos. anticipadas. Y tú les darías el mensaje de hagan su voluntad anticipada notariada. Por favor. Lo ideal es que de ya y todos, ahorita que estamos cognitivamente completos, que estamos sanos, poder firmarla, ¿no? Porque no se trata de que a las últimas horas alguien más la firme o yo la firme. O sea, al final de cuentas es importante hablar de estos temas como la muerte, saber que está presente, que va a ocurrir y entonces irnos preparando, ¿no? Y dejar hasta menos problemas a quien se quede en este tema de decidir y todo este asunto. Entonces, sí es importante que podamos firmar nuestra voluntad anticipada, no esperar hasta estar en una situación de una enfermedad terminal o cuando yo ya ni siquiera pueda firmarla. Ahora, ¿con quién se dirigen? Es decir, yo como que considero que sería importante una asesoría previa. Igual hay gente que tienen mucho conocimiento de esto, porque lo han vivido, etcétera, han tenido experiencias cercanas, pero otros dicen, bueno, explícame un poco cómo se vive un escenario hospitalario de una fase terminal, como para que diga, esto sí, esto no. ¿Se da esa asesoría previa? Sí, de hecho nosotros en la ciudad tenemos capacitación continua en el tema de voluntad anticipada y ya se programa durante todo el año y acudimos a todos los hospitales porque bueno, allá tenemos que ver también con hospitales privados y con todos los notarios y se hace toda esta difusión, además de que nuestro programa también tiene webinars todos los miércoles y se toman en cuenta todas estas situaciones. Algunos los hacemos para el personal, porque sí queda claro que hay que sensibilizar no solo a la población, sino también a nuestros mismos compañeros médicos en todos estos temas. Y una vez que se conoce, entonces se solicita más porque pues sé que existe, ¿no? Entonces, pues todos los pacientes, aunque saben que tienen una enfermedad terminal, siempre dicen, pues sí, está bien, me voy a morir, pero solo que no me duela, ¿no? No quiero sufrir. Entonces, ahí por supuesto deberíamos firmar voluntad anticipada para evitar esta obstinación, evitar esto de que, pues ya lo intubaron, pero pues mi papá no quería morir en el hospital, ¿no? Y ahora ¿cómo lo damos de alta si está conectado a un ventilador y no está permitida la eutanasia en México? Entonces, ahí entramos en conflicto. Para no llegar a eso, entonces lo recomendable es firmar voluntad anticipada, y entonces ya solo mi representante será el encargado de que eso se lleve a cabo. Ahora, cuidados paliativos para concluir, es decir, esta atención integral, esta intervención que se hace psicológica, médica, espiritual, etcétera, para la familia y el paciente en una etapa terminal, en su domicilio, o puede ser en un hospital, para que tenga una muerte menos dolorosa, más digna, digamos. Sí, dentro de cuidados paliativos hay atención de consulta externa que acuden a la clínica, pero también existe visitas domiciliarias. Una vez que el paciente, por su funcionalidad, le es imposible trasladarse, entonces el equipo de cuidados paliativos acude al domicilio del paciente. Ahora, digamos, los interesados, según el estado donde se radiquen, pueden buscar en el sector salud, cuidados paliativos, y habitualmente ya en todas las instituciones hay un área específica para atención de esta problemática. Sí, por lo menos en nuestro país, por lo menos una clínica de paliativos habrá en cada estado. Entonces sí es importante pues buscar en el caso de que así lo requieran y acudir, ¿no? Finalmente estas clínicas pues obviamente son para eso, para los pacientes y para que pues podamos transitar toda esta etapa tan compleja de una manera más sana y además pues con un acompañamiento interdisciplinario. Claro. Ceci, te agradecemos mucho. ¿Tú qué mensaje final darías sobre este tema que ya te ha llevado la vida muchos años, te ha dedicado años de esfuerzo, estás vinculada en el nivel nacional, en el top de esta problemática, lo que tú haces, escribes, baja a todo el país, a todas las legislaciones, en lineamientos en la urbe más grande del país, de la Ciudad de México. Lo que tú dices se hace, tú recopilas información, expedientes. ¿Qué experiencia final puedes transmitirle a las personas que amablemente nos escucharon el día de hoy? Bueno, pues primero que sepan que vivir la última etapa de nuestra vida con soporte paliativo es un derecho, solicítenlo, ¿no? Es totalmente diferente la experiencia de morir
cuando muere un familiar, ¿no? Cuando muere esta persona con cuidados paliativos, la familia es otra, ¿no? La experiencia que se queda de la familia es otra. Es importante que se pueda buscar este soporte. Por supuesto también pues merecemos tener una muerte digna, una muerte tranquila. Y en el tema de voluntad anticipada creo que tenemos que tomar esta responsabilidad de decidir, ¿no? Porque además es un derecho, cómo quiero morir, qué sí quiero que me hagan al final de mi vida y qué no. Porque de repente pues cuando alguien nace es alegría y todo bien, y cuando alguien va a morir es todo lo contrario. Entonces tenemos que ir cambiando como esta situación, ¿no? Porque además pues va a ocurrir, entonces lo más importante es irnos preparando, dejar un documento y yo decidir cómo quiero morir, qué sí quiero y qué no quiero. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Cecilia Palacios Ávila, por esta plática tan interesante. Les vamos a poner a ustedes por aquí en Facebook su correo de la doctora por si tuvieran alguna pregunta específica, alguna orientación que deseen, algún caso en particular, ella los va a hacer favor de orientar. Sí. Y bueno, pues queremos despedirnos, decirles que la comunidad Piensa Sano y el staff médico, el grupo médico del Hospital Central de Apizaco, pues estamos empeñados en hacer estas tipo de transmisiones, llevándoles información con temas importantísimos como el día de hoy, para que ustedes tengan más elementos de decisión en todas las cosas que suceden en torno a la salud, y en este caso pues también a la salud y al final de la vida también, con un tema tan importante. Claro. Que pues tenemos que romper ese tabú de no abordarlo, de no enfrentarlo, más bien llevarlo a la mesa de la plática con la familia para que sea una terminología a la que estemos familiarizados, y en su momento, pues como dice la doctora Ceci, acudir a la notaría, tener más datos, o en el caso de que alguien ya esté en un caso específico en un hospital, pues pedir información, pedir una nota médica que diga ya no tienes salvación, pues bueno, firmar, ponerse de acuerdo a la familia, que no haya pues ahí este tipo de disyuntivas, que pues finalmente hay que pensar en la persona que pues queremos que tenga las mejores condiciones para sus últimos minutos de vida. Claro, ¿verdad? Sí, sí. Pues a todos ustedes muy amables por habernos atendido el día de hoy en este Facebook de la comunidad Piensa Sano y del Hospital Central de Apizaco, y nos estaremos viendo la próxima semana. Las invitamos a que nos sigan en redes sociales. En YouTube tenemos un canal, este video queda en la página y también sube después a YouTube. Tenemos Instagram, y pues muy agradecidos de que nos sigan escuchando cada 8 días. Buenas tardes a todos.